yo también voy a tratar de ser cortita si hay un ratito para que charlemos un poco más colectivamente. No, en principio 2 o 3 cuestiones, creo que se dijo, las 3 personas que hablaron antes que yo dijeron bastante, el tema está muy instalado, pero plantearía 2 o 3 cuestiones. Una es, tal vez es un defecto profesional, pero me parece que siempre que hablamos hay que conceptualizar de dónde y qué decimos con eso que enunciamos, digamos. Esto es una de las primeras cuestiones, y en el escrito aparece como hablando en 3 conceptos o 3 conceptualizaciones que para mí son totalmente distintas y que ustedes las hablan como una misma cuestión. La cuestión de vecino, vecindario, la cuestión de barrio y la cuestión de comunidad. ¿Sí? Para mí son 3 conceptos en algún lugar hasta antagónicos entre ellos. ¿Sí? Vecino es antagónico a comunidad posiblemente, y más también desde dónde uno plantea el vecino, ¿no? El vecino a partir del discurso de Macri, que lo instala desde aquel sujeto que tiene derecho por pertenecer a, digamos, un determinado. Entonces me parece que esta es la primera cosa que uno tendría que empezar a problematizar simplemente, ¿no? Como que cuando uno define algo, tiene que decir desde dónde hablo y qué digo. Digo, un concepto muy propio de las ciencias sociales, pues siempre autogestión. Sin embargo, la década de los 90, el concepto de autogestión fue totalmente subsumido desde otra ideología, entonces era la apropiación de, digamos. Entonces, para mí me parece que este es uno de los primeros puntos que a mí creo fundamental como discutirlos, ¿no? Yo creo que no están en una comunidad. Digo, este barrio no es una comunidad, es un barrio posiblemente. Pero una comunidad significa o es pensada cuando existen lazos comunitarios que se desarrollan, que posiblemente en este lugar, mismo en un edificio, tal vez no me conozco con el vecino de enfrente de ese edificio. Entonces digo, eso no es una comunidad, es un lugar donde determinada gente, determinada población habita, pero que sus lazos sociales están por fuera de este espacio que es el que nosotros llamamos comunidad, porque es donde está inserta nuestra institución, ¿no? Entonces eso como para ir pensando estas cuestiones. Otra de las cuestiones que se habló que yo quería remarcar es esto de necesidad, oferta y demanda. Acá no hay ni una necesidad ni una demanda por parte de este grupo de personas que están cercanas a la institución. Sí, tal vez hay una necesidad y una demanda de la institución de hacer algo distinto en relación a esta concepción que tenemos de los procesos salud, enfermedad, atención en el campo de lo mental, ¿no? Me parece que ahí la necesidad no entendida desde lo mercantilista, sino como una necesidad real de los sujetos involucrados en los procesos, digamos, parte más del grupo de la institución que del grupo de afuera, ¿sí? Y esto también habría que mirarlo un poquito como algo interesante, ¿no? ¿Qué motiva a la institución a pensar que se quiere trabajar con este espacio cuando posiblemente los sujetos que vienen acá, a los que ustedes llaman pacientes, pueden ser usuarios, pueden ser conceptualizados desde otro lugar, no son de esta comunidad o no son de este espacio barrial. Ahora, ¿cómo generamos con ellos y a partir de ellos un espacio comunitario en este barrio? Que es una forma diferente de mirarlo. Eso por un lado. Y después la otra cuestión que digo, no quiero que Ale se quede sin tiempo para hablar, me parece que otro de los conceptos interesantes es el concepto que ustedes plantearon de estigma o desestigmatización. Y estigma es un concepto creado por un sociólogo que se llama Evelyn Goffman, que tiene un librito que se llama Estigma, tiene 2 libros muy interesantes para el campo de la salud mental, uno es Estigma y el otro Internados, que realmente, digamos, y él define estigma como aquella situación que hace que una persona sea mirada por el resto del grupo como algo diferente, ¿sí? Es decir, es una marca que tiene el sujeto de algo que lo diferencia de otras marcas que tienen otros sujetos, ¿sí?
Entonces él habla mucho del estigma en las enfermedades físicas, digamos, y también aparece ligado el estigma a esta situación del campo de la salud mental, ¿no? Y yo pensaba que el estigma hoy, tal como fue pensado por Goffman, década de los 50 más o menos, está bastante alejado de lo que hoy podemos pensar también como estigma, ¿no? Digo, lo que antes era estigma para una población determinada, hoy, de acuerdo al gran número de excluidos que tiene la sociedad, el estigma pasa muchas veces por otras situaciones no visibles o no palpables de ese estigma que planteaba Goffman. Digo, aparece que lo social es determinante de un estigma cuando tal vez en otros momentos no era tan determinante de ese estigma. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí aparece que las situaciones que nosotros creemos que son estigmatizantes no están tan relacionadas hoy con la situación de locura o de paciente mental sino con otras cuestiones que hacen a que una persona llegue a ser un determinado usuario del sistema de salud mental. ¿Sí? Esas situaciones, y aquí digo, es como para pensarlo, a mí me llena así como una gran preocupación, es que aquellos pacientes que mismo nosotros teníamos individualizado, o aquellos usuarios que teníamos individualizado como usuarios del sistema de salud mental, o aquellos que Foucault, describe en Historia de la Locura en la época clásica, hoy es tan distinto. Hoy los sujetos que son parte del sistema de salud mental, y me parece parte de esta institución, a pesar que solo vine 2 veces y charlamos algunas cuestiones, son tan distintos a esos sujetos que también nos colocan a nosotros para pensar el problema. Aparecen nuevos sujetos con nuevas problemáticas que descolocan el saber que yo tengo para pensar ese problema distinto al saber y al anclaje que yo tenía hasta el momento. Entonces ahí me parece que es todo un recorrido que se abre a partir de esta intervención. No voy a hablar de la inseguridad, ya hablaron las personas que me precedieron. Me parece que la inseguridad, lo único fue como una posibilidad de que ustedes encontraron para entrarle a un espacio. Es un arma de doble filo. ¿Sí? Porque también considero que la inseguridad, tal como está planteada hoy, tiene que ir de la mano al análisis de lo que son los medios de comunicación masivos y cómo se ha construido a partir de los dispositivos de masividad problemas que hacen a generar en la población estas situaciones de miedo, de violencia, que tal vez cuando uno transita en las vidas cotidianas no son tantos los espacios donde uno encuentra esas cuestiones, ¿sí? Son mucho más, no digo que no existan, y que no pasen, pero sí hay como un atravesamiento en los propios sujetos a través de los medios masivos de comunicación de esta cuestión que es la violencia, la inseguridad, etc. Y que hacen cada vez sujetos más metidos para adentro, más individualistas, menos posibilitadores de gestionar lo público, ¿no? Más apartados de lo público, y donde lo público es atrapado, es subsumido por algunos pocos. Entonces me parece que estas son las cosas que me desprendió. No estoy contestando las preguntas, pero me parece que hacen a que pensemos, no veníamos preparados a hablar nosotros, sino una cosa más colectiva, pero son estas cuestiones que se me fueron como planteando a partir de escuchar a los compañeros antes y de lo que leía Gustavo también.